Bien. Espera que me desapareció algo que creí que estaba. Estas son las oscilaciones, el metabolismo. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de física teórica biofísica. Y entonces lo que les quería mostrar para completar un poquito lo que habíamos visto la vez pasada del modelo de Monod, Wiman, Changé, no sé bien cómo se dice, es algo que salió en un trabajo de revisión ya hace 16 años, que era esta idea, otra forma de describir el alosterismo y de describir la cooperatividad. Y esto, el alosterismo quiere decir que la molécula cambia de conformación o que puede estar en más de una conformación. Y entonces puede suceder ese cambio conformacional porque naturalmente la proteína típicamente puede estar en dos conformaciones posibles o porque cuando se le liga alguna cosa eso induce un cambio conformacional. Y entonces el cambio conformacional, por otro lado, afecta a los sitios que ligan los sustratos que se pueden transformar en productos. Bien, y como les dije, este modelo supone que la proteína puede estar en dos estados naturalmente, uno que lo llamaban relajado y otro que lo llamaba tenso, y que se estabiliza uno u otro dependiendo de lo que tiene ligado. ¿Mm? Bueno, entonces lo que busca justamente es modelar cómo es que cambia la afinidad del sitio que liga el sustrato debido a estos cambios conformacionales, donde hay otros sitios donde se pueden pegar estos efectores. Y tiene en cuenta esto de que las proteínas en general, las que cambian de conformación, están formadas por subunidades. Eso lo vimos en el caso de la hemoglobina, que era como 4 mioglobinas. Y entonces se pueden disponer con distintos tipos de simetría, o sea, se pueden disponer, es como unos ladrillitos que se pueden poner en distintas formas, manteniendo cierta simetría. Bueno, estos es algunos ejemplos en los cuales la proteína puede estar en dos estados naturalmente, tenso o relajado. Otro ejemplo es el receptor de acetilcolina y los postulados son que estos cambios son cambios en esa composición más, no en la composición interna, no en todas estas vueltitas que son las alfa hélices o en las láminas beta o algo así, sino más bien en cómo se reorganizan estas distintas partes de la proteína, estas subunidades de la proteína. Y se supone que hay un número finito de estados conformacionales y que no hace falta que se ligue nada para que la proteína haga esa transición. Y respecto de lo que habíamos visto antes era que el cambio conformacional no era inducido por un ligando y que lo que hacen los ligandos es estabilizar uno de los dos estados. Y bueno, ya hay observaciones a favor y en contra. Entonces, esto era algo que me había quedado un poquito colgado de la clase pasada. Y lo que vamos a ver ahora entonces es lo que nos va a llevar a lo de las oscilaciones glicolíticas. Entonces vamos a ver un poquito sobre el metabolismo y cómo es que viven las células y de dónde toman la energía que es necesaria para la propia vida de la célula, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar hay una transformación, hay transformaciones que son inducidas gracias a la energía que traen los fotones del Sol. Y eso tiene que ver con la fotosíntesis, porque lo que hace la fotosíntesis es permite que
que se puedan unir estas, o sea, hacer un tipo de reacciones que toma moléculas pequeñas y las convierten en moléculas más grandes, en particular en algo tipo azúcares, ¿no? Bueno, acá es un poco de una jerga que la verdad que mucho no me interesa, lo de que se reduce el dióxido de carbono que está acá con el agua porque se le agregan electrones. Bueno, pero en esta etapa lo que hacen las plantas, en definitiva, es usando la energía de la luz solar, hacen moléculas más grandes. Es una reacción que se llama sintética y requiere una fuente externa de energía, que es la que toman de la luz solar. Acá está generando, en este caso, glucosa, que es una molécula que es clave para el almacenamiento y conversión de energía dentro de las células. Y también es una molécula que se usa para hacer otras moléculas que se usan en las células. Entonces, bueno, en definitiva, la fotosíntesis parte de cosas más pequeñas, el dióxido de carbono, el agua, y los convierte en moléculas más grandes, en azúcares, pero después, dentro de las células, ocurre un mecanismo por el cual se parten los azúcares para extraer energía. Y este mecanismo puede ser involucrar oxígeno, ahí es lo que se llama la respiración, o no. Entonces, para poder procesar los azúcares, en general los animales, digamos, que consumen a las plantas, primero tienen que romper los azúcares. Primero tienen que romper las macromoléculas que se consumen. Eso en los organismos como el humano, eso sucede en el intestino, en azúcares más pequeños, y después las células adentro tienen mecanismos para romper a los azúcares. Bueno, entonces es como lo que una vez que se corta cuando se corta esa molécula de los azúcares en moléculas más chicas, se entrega energía, o sea, es al revés. Es como ir al revés en la fotosíntesis. Y el asunto es hacerlo de forma suficientemente controlada como para que esta energía sea utilizada en procesos, en trabajo, en un trabajo que tienen las células que requieren hacer. Y por eso es que no se hace en un único paso, que sería liberar energía en forma de calor, por ejemplo, sino que se trata de que sea de una forma que se pueda usar después esa energía para hacer algún tipo de trabajo. Entonces, como les dije, primero hay que romper macromoléculas, ¿no? Que es, por ejemplo, celulosa, polímeros de azúcares. Y eso ocurre en diversas etapas, en particular en el intestino, o sea, es todo el proceso de la digestión. Y después viene la etapa de tomar esas moléculas de azúcar, la glucosa, por ejemplo, y cortarla. Y eso se llama glucólisis o glicólisis. Y glucólisis es la primera parte, porque en los organismos que no son anaeróbicos, o sea, que usan oxígeno, hay todo un ciclo en el cual se usa oxígeno para seguir produciendo lo que se llama la moneda de intercambio energético en las células, que es el ATP. Bien, y acá está. Perdón, Silvina, Sí, te interrumpo un segundo. sí, Quizás es recontra básico, pero en la anterior diapositiva que dice rotura enzimática, quiere decir que hay enzimas dando vueltas en el proceso en el que se rompen esas macromoléculas. sí, Oh, sí, sí. O sea, siempre participan enzimas en muchísimas tareas. Sí, sí, sí. Ujú, ok. sí. Bueno, entonces, acá está esta idea de cómo es que se va usando la energía que está, definitivamente lo que se usa es la energía que está como almacenada en los sitios de ligadura. Se van rompiendo esos sitios de ligadura y esa energía sirve para hacer alguna cosa. Y entonces el mecanismo por el cual, bueno, este es cuando interviene el oxígeno, ¿no? Pero se hacen muchas etapas y se va este, preservando esa energía, se la va guardando en el ATP. Y el ATP es el que después se va a usar en los distintos procesos que necesitan las células. Un mecanismo mucho menos eficiente sería directamente quemar el azúcar, quemarlo y entonces así
todo se libera en forma de calor, más que nada. Bien, pero entonces la que vamos a ver, porque es un ejemplo de ver, no es que a mí me interese que ustedes sepan muchísimo de todos estos procesos, solo me interesa ver cómo es que se meten las enzimas en una etapa, porque es todo muy complicado, en una etapa y cómo lo podemos llegar a modelar, que esa etapa es lo que se llama la glucólisis, se va de esta azúcar a esta otra molécula. Y en el interín, bueno, y acá en lugar de ser lo que se llamaba antes, que se reducía, ahora se oxida, porque se pierden electrones. Y se pasa a un estado de menor energía. Esto es un poco de jerga de la bioquímica, o de la química en realidad. Y esta transformación del azúcar a una molécula que tiene menos carbono, o sea, fíjense que es partir, bueno, se pierden cosas en el medio, ¿no? Pero es partir. Tenía 6 carbonos, ahora pasamos a 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Esta genera cierto ATP y después en los organismos que respiran hay un proceso donde se usa el oxígeno para generar muchísimo más ATP. O sea, la glucólisis es una etapa de todo este proceso de generación de moléculas que se van a usar después para poder proceder con procesos que ocurren en las células que no son buenos energéticamente, que no son favorables energéticamente. Estas, como les dije, el ATP tiene 3 fosfatos, son con unas bonds bien energéticos, y entonces al cortarlos es que ayuda a que ocurran otras reacciones desfavorables. Bueno, y la glucólisis es toda muy complicada y nosotros vamos a ver algo bastante más sencillo. Bueno, provee sustratos, o sea, no solamente es que da el ATP, o sea, produce ATP, que es lo que nos interesa a nosotros en el modelo. Esto, no sé, me olvidé no había visto que tenía una animación, pero se le debe haber roto el link. Y también produce sustratos para distintas reacciones. Bueno, esta es la idea de que acá está la molécula de ATP que tiene estos 3 fosfatos y cortando estos links, por ejemplo, pasando de ATP a ADP, es que se usa esta energía para ayudar a que ocurran otras reacciones. Bueno, entonces acá hay un esquema de cómo es la glucólisis, que empieza con un azúcar que tiene 6 carbonos. Tampoco es que vamos a describir todo en súper detalle. Y después de este azúcar se pasa a algo que tiene agregado, primero hay un cambio medio conformacional de la molécula, pero además tiene agregados 2 fosfatos, o sea, le pega, lo que hace es agarra el ATP y le saca un fosfato, y agarra otro ATP y le saca un fosfato y fosforila la molécula. Entonces pasamos de la molécula de glucosa a otro azúcar que tiene 2 fosfatos, que se llama la fructosa 1,6-bifosfato. Y después viene esto de cortarlo en 2 moléculas, cada uno con 3 carbonos. Y a partir de acá se producen por cada uno de estos caminitos 2 ATP y 2 moléculas de esta piruvato. Pero nosotros lo que nos vamos a concentrar para el modelado y para usar todas las ideas que tenemos de enzimas es esta parte nada más, o sea, una parte muy sencilla. Bueno, acá está lo que va sucediendo. Las flechas medio que están en cualquier lado, esas... bueno, sí, están corridas las flechas, recién ahora me doy cuenta. Primero son las 2 fosforilaciones que vienen acá, y se forman 2 ATPs por cada unidad que tiene 3 carbonos y se cortan las moléculas. Bueno, las flechas fueron para cualquier lado. Bien,
Entonces, acá vienen las enzimas que participan. En general, las enzimas muchas veces terminan en asa, no sé muy bien por qué. La exoquinasa, que es la que ayuda a que se le peguen los fosfatos a la glucosa. Y después la fosfofructoquinasa, que es la que prepara a esta molécula para que se pueda partir en dos moléculas. Y después vienen otras moléculas de las cuales no vamos a hacer nada. Más que nada nos interesa la fosfofructoquinasa. Bueno, y después estas dos moléculas intervienen en todo un proceso que requiere oxígeno y que genera muchísimos más ATPs que tampoco vamos a describir, que ocurre en la mitocondria. Bueno, acá hay algunos números de cuántas moléculas de ATP hay en el citoplasma o en las células. Y este ATP se usa o se reemplaza cada 1 o 2 minutos. Y por otro lado, de lo que está escrito acá, se ve también cuán eficiente es todo este mecanismo, porque prácticamente la mitad de la... No, acá no habla tanto de la eficiencia. Prácticamente la mitad de la energía que se obtiene a partir de este proceso de oxidación, de pérdida de electrones de la glucosa, es usada para promover la reacción que fosforila el ADP para después convertirlo, dijimos que iba a haber una parte en donde se hacen los ATP, ¿no? Con lo cual, y acá sí compara la eficiencia, porque un motor de combustión usa un porcentaje mucho menor de la energía disponible. Ustedes se acordarán el famoso modelo de Carnot, ¿no? Del trabajo, que no todo el calor que uno le está inyectando al motor va a parar a trabajo. Hay una parte que se pierde soltando calor, ¿no? El esquema de Carnot, del ciclo de Carnot, es un ciclo en el que uno mete calor y una parte va a trabajo, pero después hay otra parte que se pierde. Y la eficiencia es muy baja, comparado con la eficiencia de todos estos procesos que hacen las células en varias etapas. Bien, y en algunos organismos anaeróbicos lo único que sucede es la glucólisis y también en regiones donde no hay mucho oxígeno, como por ejemplo los músculos. Bueno, también como subproducto, o sea, estas son cosas muy complicadas que nosotros no vamos a describir, se producen otras sustancias que son importantes para sintetizar aminoácidos y nucleótidos. Bien, entonces lo que les voy a mostrar ahora, esto voy a parar y vamos a mirar la otra que está acá. Mientras te pregunto algo, Silvina. Dale. ¿Esto que contaste recién estaba en alguno de los libros en particular? Lo de la glucólisis. Sí. No me fijé bien porque me olvidé de anotar eso. Tiene que estar en el del Alberts, ¿viste? El Essential Cell Biology. Me voy a fijar si está puesto el, el, este, el capítulo, viste que yo puse algunos capítulos. Porque esto es Sí. muy bioquímico, y yo lo había sacado más de un libro de cosas de bioquímica. Porque Ah, ok. no es tanto que yo quiero que sepan todo esto, sino que es un poquito usar un ejemplo de lo que estuvimos viendo de modelado para útil verlo dentro de un esquema de lo que sucede en la célula. Pero bueno, Claro. voy a fijarme y te digo, ¿está bien? Bueno, sí, sí, genial, gracias. Bueno, entonces lo que quería era justamente este modelo que vamos a mirar, que es hiper sencillo, que tiene unos pasos muy sencillos. Es un modelo que se introdujo para explicar estas observaciones, que se llaman las oscilaciones glucolíticas. A ver, ahí viene algo del chat. En el Albert se está 90% seguro. Sí, sí, sí. Lo que no sé es que, bueno, yo agarré para ponerles a ustedes algunos capítulos del Essential del Alberts, que no es el Alberts, es el mini Alberts. Y no les puse el libro entero, les puse algunos capítulos. Entonces tengo que ver qué capítulos les puse. Voy a buscar el de glucólisis. Yo Bien. también puedo buscar igual también, no, no creo que no hace falta tampoco. Ah, bueno, Pero no hay problema, no hay yo problema. sí, sí, sí. Bueno,
Entonces, ¿esto qué quiere decir las oscilaciones glucolíticas, ¿no? Se observaron ciertas oscilaciones, o sea, ustedes tienen que pensar que justamente hablamos mucho de reacciones y hablamos de equilibrio, ¿no? Del hecho de que cuando mirábamos los pasos elementales de las reacciones químicas, las soluciones siempre decaían al equilibrio, que era al equilibrio químico, ¿no? Y entonces, un poco la idea prevalente era la de que una reacción química después iba a ir a una situación de concentraciones constantes, ¿no? Donde se compensan las reacciones que suceden en un sentido y en otro. Y de repente empezar a ver que ciertos productos de una reacción oscilan era algo raro, era algo raro. Bueno, y oscilan porque el sistema está mantenido alejado del equilibrio, porque hay una inyección de, de sustrato, de energía, de lo que sea, y hay una remoción para que no exploten las cosas, pero bueno, está alejado del equilibrio y entonces no va a una solución constante, sino que puede ir a una oscilación, a una solución oscilatoria. Bueno, justamente requieren una inyección de algo. Si yo dejo las cosas sin darle energía, sin darle sustrato o algo, no voy a ninguna oscilación. Y una de las cosas que se veía era que había que meter un sustrato. Las primeras observaciones eran oscilaciones transitorias. Ahora después vamos a ver unos experimentos más recientes en los que vieron oscilaciones más que permanecían más tiempo. Y una de las cosas que se ve es que si yo puedo meter el sustrato, existen dependiendo de cuál es el valor de esa tasa de inyección, y hay valores hay un rango dentro del cual se las observa, y fuera de ese rango no. Bueno, entonces, inyectan aparecen si se inyecta glucosa 6-fosfato o fructosa 6-fosfato, ahora después vamos a ver, o sea, de ese esquema, ahora lo vamos a ver de nuevo en el esquema, si se inyecta lo que estaba arriba, el esquema tenía una primera parte que terminaba con la fructosa 1,6-bifosfato, y entonces, si se inyecta lo que está por arriba y no lo que está al final del todo, y que son son todas las sustancias que están involucradas en los pasos previos a los que son catalizados por una de las enzimas, que es esta fosfofructoquinasa. Ahí está. Bien. Y si no está la fosfofructoquinasa, no aparecen las oscilaciones. Bueno, entonces volvamos acá cómo era el esquema, ¿no? El esquema era, la glucosa, yo la vez anterior no describí con súper detalle, donde tenía las rayitas medio para cualquier lado. Bueno, la glucosa primero le pegamos un fosfato, y se convierte en esta glucosa 6-fosfato. Y después hace un cambio conformacional que pasa a ser fructosa en lugar de glucosa. Y después se le pega un segundo fosfato y ahí es el que aparece la fosfofructoquinasa, ¿no? Que es la que prepara la molécula para que después se pueda dividir en dos. Bien. ¿Y cómo fue que se las vio? Porque hay un subproducto, yo medio que me lo pasé, el NADH, de la reacción, que viene por acá, que es fluorescente. Y lo tengo que iluminar en este rango ultravioleta de luz y emite en el azul. Y entonces no necesito hacerle nada para mirarlo, sino que es naturalmente fluorescente, solo lo tengo que iluminar. En los casos anteriores que habíamos mirado algunos ejemplos de ver fluorescencia en las células era porque se modificaba genéticamente una proteína para hacerla fluorescente, pero acá el NADH es naturalmente fluorescente y por eso hace tanto que se observaron, ¿no? En la década del 50. Y la primera observación, como les dije, era de una oscilación
transitoria. Y más adelante se pudieron ver oscilaciones en la fluorescencia del NADH durante más tiempo. Y una de las cosas que es interesante, esto se hace en células de levadura, en organismos anaeróbicos, y una de las cosas que uno se puede preguntar justamente cuando ve oscilaciones es si es un fenómeno colectivo, o sea que las oscilaciones solo existen porque hay varias células y es a través de las interacciones entre las células que se inducen las oscilaciones, o si también suceden dentro de cada célula, la oscilación, sola, o sea, si no necesita estar interactuando con otras para oscilar. Y sí se la observó tanto en células únicas como en conjuntos de células. Y bueno, se pudo determinar que no solamente oscila el NADH, sino que otras cosas previas oscilan. Como les dije, se observan en un cierto rango de tasas de inyección. Y si uno se va de ese rango de tasa de inyección y deja de ver las oscilaciones, pero después las vuelve a ver. Y bueno, esto es más sobre el tipo de preparado. Bueno, acá hay algunos números sobre los periodos que se ven dependiendo de la tasa a la que se inyecta la fructosa o la glucosa. Bueno, esto ya lo habíamos visto, lo que significa la fluorescencia. Y este es un experimento que se hizo más recientemente, ya, bueno, hace más de 20 años, se hizo más recientemente que el del 57, donde usan una técnica o un tipo de reactor, que es un reactor que fue también el tipo de reactor con el que se observaron los primeros patrones de Turing, que son los que se llaman reactores permanentemente alimentados. Y es como uno puede mantener algo fuera del equilibrio, porque si yo tengo un tacho y meto cosas y después digamos, yo necesito seguir metiendo cosas, pero mantener un equilibrio, también tengo que remover, tengo que poder meter y sacar. Entonces, estos reactores permanentemente alimentados tienen un flujo entrante donde uno mete con cierta tasa las cosas que quiere inyectar y saca, de forma que haya un equilibrio, que se pueda llegar a un equilibrio, pero es un equilibrio que no es el equilibrio químico, sino que es el equilibrio dinámico. O sea, yo voy a tener las reacciones, las ecuaciones de la reacción, pero voy a tener términos de fuente y de sumidero de las concentraciones, donde me permiten llegar a un estado estacionario diferente del equilibrio químico. Bueno, y esto después hay que mezclarlo, hay unas cositas que permiten mezclar, se ilumina con una lámpara de mercurio para poder excitar la fluorescencia del NADH y se mide la fluorescencia emitida con un fotomultiplicador. Y lo que se hace es, las células están vivas, pero es como que están medio que no se les da de comer. Bueno, este es el abstract, que lo puse exactamente como estaba ahí, porque lo que es interesante de este paper es que medio que buscan la bifurcación de Hopf. Entonces dice, bueno, las oscilaciones glicolíticas en levadura fueron estudiadas durante muchos años agregando un pulso de glucosa. Por eso es que veían un transitorio, no tenían algo permanente. A una suspensión de células y medían esas oscilaciones transientes en el NADH. Pero acá muestran que usando una suspensión de células pueden hacer que las células vivas permanezcan en un estado oscilatorio indefinidamente. Cuando se les va agregando células que están están medio muertas de hambre, glucosa y cianuro, y se los va poniendo así en esta cubeta, en este reactor, y se va sacando de forma que siempre el volumen que queda en lo que se está observando, el volumen sea constante. Y entonces ven esta transición desde un estado estacionario a un estado oscilatorio,
que está descrito por una bifurcación de Hopf. Y cómo es que se dan cuenta que es una bifurcación de Hopf en el experimento, ahora vamos a ver. Y bueno, y dice, después hacen algunos experimentos en los que perturban el sistema, le agregan alguna cosa para ver cómo responde. Y dice que las células permanecen acopladas muy cerca de la transición. Y entonces dicen, bueno, la transición ocurre en cada célula por separado. Esperen que y no es un fenómeno de sincronización de las células o de desincronización. Bien, entonces, bueno, o sea, es un experimento que está hecho, que usa las oscilaciones glucolíticas más que nada casi como para mirar una aplicación de algo más de sistemas dinámicos casi. Bueno, y acá están las observaciones. Esto como es la fluorescencia que miran, y acá son el mismo experimento, lo único que este cuadradito está agrandado acá en B y este cuadradito está agrandado acá. Y se ve muy bien las oscilaciones. Con un periodo de oscilación de alrededor de 34,8 segundos y con una amplitud que es constante, bueno, que tiene cierto desvío estándar, pero que es bastante pequeño. Y acá da cuáles son las concentraciones que va metiendo en el flujo que va entrando de glucosa y de cianuro, y cuál es la densidad de células. Y acá está lo de la bifurcación de Hopf, porque lo que hace es, a partir de estas observaciones, hechas para distintas tasas de inyección, ahora hay que ver qué es lo que cambia, porque yo podría cambiar el flujo al que estoy metiendo todo, o podría cambiar la concentración de alguna de las cosas que estoy metiendo en ese flujo. Y entonces se fija alrededor acá está como, puso el cero alrededor del cual está la oscilación, ¿no? Y toma entonces cuál es la amplitud de la oscilación alrededor de este cero, y acá está graficando la amplitud al cuadrado. Esto lo pone en milivolts porque es por el fotomultiplicador, o sea, está contando la cantidad de fotones que llegan, se transforman en una señal eléctrica, ¿no? Y por eso lo tiene en milivolts. Y lo que ve es que si va cambiando la concentración de glucosa en el flujo, y empieza con este valor y después crece y está graficando la amplitud al cuadrado, ve que hay una línea recta que une 4 puntos, o sea, bastantes puntos. Y después ya esto más o menos permanece constante. Y esto es lo típico de una bifurcación de Hopf, que nosotros lo vimos más en los gráficos como A, como función del parámetro, que se veía como una especie de cosa así, tipo una parábola acostada. Si hago el A al cuadrado, se convierte en una recta. Bueno, y también observa una bifurcación similar cambiando otros parámetros. Después hace estos estudios de agregarle una glucosa en algún lugar o agregarle diferentes cosas para ver cómo responde, porque lo que quiere es ver si esto sucede independientemente, o sea, como perturbar para ver si es una cuestión de la interacción entre las células o es una cosa que pasa en cada célula. Bueno, y una de las cosas que dicen acá es, digamos, para justificar que no se trata solo de una especie de juego matemático, porque casi, dice, bueno, las oscilaciones glucolíticas también fueron reportadas en muchos otros tipos de células, en particular en células de músculo, también en células pancreáticas y en células del corazón. Y lo que dice es que
el posible acoplamiento entre estas oscilaciones glicolíticas y otros procesos celulares a través de las oscilaciones en cuanto a ATP y ADP hay, y por lo tanto cuál es el cociente entre ATP y ADP, puede ser importante para la secreción pulsátil de la insulina o para otros procesos que suceden en los organismos, ¿no? Bueno, bien. Y acá ponen otra justificación para interesarse por esto, y es que cuando hay una oscilación uno piensa que hay un reloj, o sea, si uno tiene una oscilación de frecuencia bien definida, eso da un reloj. Y entonces dice, bueno, podemos tener una forma de comunicación oscilatoria. Y eso sí lo vamos a ver más adelante, y es el tema de cómo se transmiten señales en las células, cómo las células se dan cuenta de cambios en su entorno, cómo los leen, cómo los codifican, y una forma de codificar puede ser en la concentración de alguna sustancia, pero podría ser, bueno, si tengo poca sustancia quiere decir que estoy en tal entorno, si tengo un poquito más estoy en tal otro entorno, pero también se puede codificar en la frecuencia de oscilación de ciertas sustancias. Bueno, y después viene con algo que yo no me expandí en lo de bifurcaciones y sistemas dinámicos, y es cuando uno encuentra estas bifurcaciones, dice, bueno, tal vez es una curiosidad que la encontraste de casualidad, pero, y bueno, y en realidad es muy poco probable que suceda en otras circunstancias o algo así. Y en realidad es que este tipo de bifurcaciones tienen unas características que variando un parámetro, típicamente las voy a cruzar. En algún momento, variando un parámetro, voy a llegar a la bifurcación. Es una idea medio geométrica, pero no me quiero meter. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más sobre este modelo hiper sencillo que vamos a trabajar un cacho más en un rato para explicar estas oscilaciones. Bueno, y que en particular toman a una de las enzimas como algo que es muy importante para que ocurran las oscilaciones. Bueno, bien. Y es que nosotros acá, el modelo que vamos a, o sea, estábamos hablando de glucosa, de fructosa, después de la fructosa 1,6-bifosfato, etcétera, etcétera, pero también estaban esas enzimas, o sea, la vida es más complicada que los modelitos que nosotros vimos, pero estaba también el hecho de que el ATP se transformaba en ADP. O sea, se les iba un fosfato. Y entonces podemos pensar como sustratos tanto a los azúcares en esas reacciones como al ATP digamos, al ATP como sustrato. Cuando yo voy de ATP a ADP y eso está ayudado por una enzima, el ATP es el sustrato también, no es solo el azúcar. Y una de las cosas que sucede es que la actividad, o sea, las enzimas, como les dije, pueden cambiar de conformación porque se les pegan cosas que cambian su conformación. Y en el caso de la PFK, su actividad, o sea, su capacidad de catalizar reacciones, depende del ADP, que es algo raro, porque en realidad, bueno, es como que si uno tiene más ADP, activa más la enzima que produce al ADP. Lo que pasa es que es un paso de una cadena de reacciones que en definitiva lo que van a hacer es generar ATP. En general en la célula hay como un balance entre el ATP y el ADP.
Y entonces si yo aumento el ATP, disminuye el ADP y viceversa. Entonces yo vengo de ATP que se transforma en ADP con una enzima que es activada por su producto. Eso es muy raro, porque eso daría lugar a como una generación que no se termina nunca del producto. Pero lo que pasa es que después eso va a otra reacción que lo que hace es genera más ATP, no más ADP. O sea, al generar más ATP, consume ADP. Entonces, el producto en realidad es como un intermediario de una cadena. Y de esa forma no es que está el producto realmente activando su propia producción, sino en una etapa intermedia, porque en definitiva lo que hace es, va a generar que disminuya el ADP, porque se va a transformar después en ATP. Bien, bueno, esto es lo que estaba diciendo acá. Bien. Entonces, esto es raro y ocurre porque están estas distintas etapas y las enzimas involucradas en sistemas de reacciones que consumen ATP son activadas por el ATP e inhibidas por el exceso de ADP y AMP. Y las involucradas en los caminos que regeneran el ATP son inhibidas, o sea, tienden a ser inhibidas por el propio producto, como para que no exploten las cosas. Bueno, pero ese pequeño paso tiene una parte de feedback positivo, el producto que activa a la propia enzima. Es lo que se llama una autocatálisis. Y esta combinación de este feedback positivo con el flujo entrante y la remoción es porque voy a usar el ADP, o sea, estoy pensando en un paso de todas esas reacciones complicadas, que es ATP va a ADP, el ADP activa la enzima que permite esta transformación, y el ADP después es removido porque va a ser usado en otras reacciones posteriores. Este mecanismo, feedback positivo, inyección y remoción, puede dar lugar a comportamientos oscilatorios, no necesariamente. En particular, estas ecuaciones que vamos a plantear tienen oscilaciones dentro de un cierto rango. Bueno, ¿y por qué uno puede fijarse experimentalmente si el rol del ADP, agregando ADP durante la oscilación y viendo qué es lo que sucede con la oscilación? Bueno, entonces vamos a entrar en el modelo, que es un modelo hiper sencillo, que es también de los años 60 o algo así, que solamente modela un paso de esta cadena de reacciones. Y lo que, como les dije, deberíamos tener en cuenta que acá tenemos el paso que está modelando es el que va de la fructosa 6 fosfato a la fructosa 1,6 bifosfato. Y en ese paso, en esta transformación de fructosa con o sin fosfato, también hay una transformación de ATP en ADP. Entonces, es como que hay dos sustratos, fructosa 6-fosfato y el ATP, y dos productos, fructosa 1,6 bifosfato y ADP. Pero el modelo es súper sencillo y se olvida de la parte del azúcar y solo piensa en el ATP y el ADP. Y en la enzima que interviene acá, que es la fosfofructoquinasa. Y este es el modelo que propone Selkov, donde S1, a ver, déjenme ver si lo tengo acá. Sí, bueno. Entonces, S1 es el sustrato que está considerando, y el sustrato es el ATP. Y uno está pensando que el ATP está siendo inyectado. En el experimento en realidad se inyectaba glucosa, o sea, el otro sustrato. Pero bueno, pensemos que estamos inyectando ATP. Y esta es la enzima. ¿Por qué es tan complicada? Porque la enzima tiene que estar activada. Y esta es la reacción con la que está modelando la activación de la enzima. Esta es la enzima libre,
se le pegan gamma moléculas de S2. S2 es el producto. Ahora vamos a ver cómo es. Tal vez lo debería haber escrito en otro orden. Fíjense que esto es sustrato más enzima, forma complejo, que está escrito, como les dije, en lugar de usar una sola letra, usan un montón de letras que muestran cómo está compuesto el complejo, ¿no? Está compuesto con esto, toda esta porquería que es la enzima activada y el sustrato. Este es el complejo. Y después el complejo decae en la enzima, está activada, y el producto. Entonces, lo que vemos es que la enzima libre, o la enzima no activada en realidad tiene que ligar gamma moléculas del sustrato para poder actuar como enzima de la reacción. Entonces tenemos una enzima que liga S1, que es el sustrato, y que liga gamma moléculas de S2, y que para poder ligar al sustrato primero tiene que haber ligado las gamma moléculas de S2. Y una vez que liga a ese sustrato S1, pasa a ser un complejo y puede formar más producto, que es el que activa el que activa la enzima. Bueno, este es un modelo sencillo de un cachito de la glucólisis, que es con el que trata de explicar las oscilaciones este señor Selkov. Y esta activación de la PFK por el ADP es el que da el feedback positivo que permite las oscilaciones. Bueno, estas son algunas simulaciones. Después vamos a hacer, uno de los problemas de la guía es que ustedes hagan simulaciones de las oscilaciones. Hoy igual lo vamos a visitar un código, que yo tomé uno de los códigos que les había pasado, pero quiero que ustedes lo hagan. Y solamente es modificar cuáles son las ecuaciones que queremos representar. Acá, de todo este gráfico complicado, lo único que me interesa es esto, donde son S1 en línea llena y S2 en línea punteada. S1 es el ATP y S2 es el ADP. Bueno, entonces, este es el esquema de reacción, de nuevo, visto acá un poquito más ordenado. Estoy inyectando S1 con una tasa que es Nu1. S1 se pega, me falta la parte de la activación de la enzima. Se pega a la enzima activada, forma un complejo y este complejo va a caer a enzima activada más producto. Y el producto es removido porque es usado en otras reacciones. Ahora vamos a ver que estos Nu1 y Nu2 tienen características distintas y tienen unidades distintas. Estas son las concentraciones. Bueno, si llamamos S1 chiquita la concentración de S1, S2 chiquita la de S2, E chiquita a la de E, y esto de acá, y me faltó acá copiar, esperen que me faltó un pedacito, que es la activación de la enzima, lo voy a recordar porque... me olvidé de meter la imagen. Faltaba esta parte, que es la activación de la enzima, para poder escribir todas las ecuaciones. Y lo otro que uno puede ver de este conjunto de reacciones es que la enzima en sus distintas formas tiene una concentración constante, que es lo que llamamos E sub 0 en general, a la concentración constante, y entonces, bueno, tenemos una serie de ecuaciones. Vamos a hacer las ecuaciones, vamos a pasar al pizarrón, y después vamos a ver cómo hacemos el tema de la separación de variables, etc. Esperen que, no sé si me quieren hacer alguna pregunta mientras tanto. Que con esto de que vine medio a las apuradas. Bueno. Esperen que quiero mirar las
las reacciones mientras escribimos. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Bueno, ahí está. Bueno, entonces vamos a hacer la deducción de las ecuaciones del modelo de Selkov. Ahí está. Bien. Entonces, modelo de Selkov. Entonces tenemos, en primer lugar, la activación de la enzima por el producto. Eso es lo raro. Silvina, Sí. no estás compartiendo. Ah, me olvidé. Perdón. Ahí voy. Acá. Perdón. Ahí estoy. Hay mucha gente acá en el pasillo, me distrae. Estar en la facultad, wow. Entonces tenemos el modelo de Selkov y la primera parte es la activación de la enzima que está modelada, y esto lo llamaba ES2 gamma. Que está modelada no con un paso elemental, porque acuérdense que en general uno va pegando de a uno las moléculas, sino que lo está poniendo como en un solo paso, que era tipo muy cooperativo, o sea, necesito más de una molécula de ADP para estar pegada en la fosfofructokinasa, en la enzima, y lo hace en un solo paso. Típicamente gamma está más o menos en 2. En realidad no da, si uno mira el comportamiento, o sea, hace un estudio de cómo es la enzima, cómo se comporta, cuál es la cooperatividad, le da un gamma que es no entero, y eso viene por el hecho de que uno está aproximando con mucha cooperatividad algo que, bueno, que ocurre no con tanta cooperatividad. O sea, en realidad, si esto es gamma igual a 2, si esto fuera gamma igual a 2, que todas las simulaciones van a ser con gamma igual a 2, esto debería ser S2 se pega a E y va a parar a algo que es S2. O sea, E con un S2, y después viene un segundo S2, se pega a este complejo y ahora me da la nueva enzima, que es esta, ¿no? Lo que está suponiendo este esquema es que es muy rápido pasar de acá a acá, y que por lo tanto es como que no lo veo nunca la enzima con un solo ADP, prácticamente. Entonces lo meto con un gamma, y esa aproximación hace que tal vez el gamma puede no ser entero. Bien, esa es la primera reacción. Y después la otra es típico reacción tipo Michaelis-Menten, la verdad, porque es... Ay, esperen que me parece... Ah, no, qué suerte, pensé que había hecho. Era S1 más esta enzima activada. Ah, esperen que mire cómo se llama. Estoy dando clase. Entonces, teníamos acá K3 y acá K-3. Le voy a poner K'3 porque al escribir se vuelve complicado con poner un menos en el subíndice. Y acá venía K1, K'1, y este le ponía el S1 adelante, ¿no? Sí. Este es el complejo, S1, E, S2, gamma, y esto después cae con K2 en enzima activada más producto. ¿Mm? Y después están las dos
las dos que escribimos como reacciones y que son inyecto S1 con una tasa Nu1 y remuevo S2 con una tasa Nu2, que se escribe levemente diferente, se pone el Nu2 arriba de la rayita, y el Nu1 también lo pone arriba de la rayita. Bueno, entonces veamos cómo escribimos esto. Escribamos primero la de S1, ¿no? Que habíamos dicho que vamos a llamar S1 chiquita a la concentración y así, ¿no? Y X, sí, y X1 sería la concentración de la enzima activada, X2 es la de X2 es la del complejo, o sea, este es S1 y S2, vamos a poner SI, y X2 es la de la enzima, la del complejo. Y E es la concentración de enzima libre. Bien. Bueno, entonces vamos a escribir la ecuación para S1. DS1 ADT. Bien, entonces S1 interviene en esta reacción. Se está consumiendo porque se pega con esta que la llamamos, dijimos, X1. Y por otro lado, este complejo se está separando y ese complejo era X2. Y me da una molécula de S1. Y S1 no está en esta reacción de acá, que es la que activa la enzima. Le voy a poner, esperen que me confunde, está todo tan apretujado. Voy a poner un rojo para lo que... Ahí va. Ahí está. Ok, bueno, entonces esto es... Así separo las reacciones del resto de las cosas que introduje. Bueno, entonces... pero además S1 tiene esto, que está siendo inyectada. Esto quiere decir, yo estoy teniendo una fuente de S1. El Nu1 me dice la tasa a la cual yo estoy dando S1. Y si tengo en cuenta S2, que es el ADP, el producto de la reacción, S2 participa de esta reacción. Y acá en esta reacción, cada vez se tienen que unir gamma moléculas de S2 para generar el complejo, y por lo tanto, por cada una de las reacciones que ocurren con una tasa que es K3 por la concentración de S2 a la gamma por la concentración de la enzima libre, esto me da cuántas reacciones por unidad de tiempo me están sucediendo de izquierda a derecha de esta de activación de la enzima, se me pierden gamma moléculas de C2. Entonces esto me da un menos gamma por eso. Profesora, Sí. ¿puede aclarar en X2 qué es lo que es, a diferencia de X1, porque no se lee bien? X2 Es igual a qué cosa? el complejo. S1E, S2 a la gamma. Ok, gracias. Y más, ahora se crean gamma moléculas de S2 cuando este se separa. K'3 por este que era X1. Y después está su participación en el tema del producto, o sea, es creado acá en la reacción que el complejo este decae con una tasa K2 por X2.
Entonces acá tenemos todo lo de las reacciones, ¿no? Esta es la reacción de activación de la enzima, esta es la reacción que genera S2 como producto de una Michaelis-Menten, y después tenemos este término, y este término, si uno remueve S2 con esa tasa, con nu sub 2, o sea, nu sub 2 tiene unidades de 1 sobre tiempo y nu sub 1 es concentración sobre tiempo, las unidades, o sea, nu sub 1 es una fuente que me dice cuántas moléculas yo estoy metiendo por unidad de tiempo, y nu sub 2 es una tasa, tengo que multiplicarla por concentración para que me diga cuántas moléculas yo estoy sacando o cómo estoy variando la concentración por unidad de tiempo. Bien, entonces estas son las reacciones para S1 y S2. Voy a plantearlas de los complejos. Las voy a plantear en la hoja siguiente. Entonces, ecuaciones para E, X1 y X2. Entonces, voy a mirar. E estaba en esta, bueno, voy a volver a copiar las reacciones, así no tengo que andar yendo y viniendo con el texto. Y esto iba a E, S2 a la gamma. Y después la otra que importaba para las enzimas no están siendo inyectadas, así que solamente son las líneas que tienen que ver con la reacción. El sustrato con la enzima activada me da el complejo y esto con K2 va a parar a enzima activada más producto. Bien. Entonces vamos a escribir las ecuaciones para las tres formas de la enzima. La libre, no activada, la activada, o sea, la libre, la activada porque tiene solamente el producto pegado y la que tiene también el sustrato pegado. Bueno, entonces, DE a DT está acá, es menos K3. Acá por cada una de las reacciones que suceden se consume una molécula, así que directamente la cantidad de moléculas que se consumen es igual a la de reacciones, no le tengo que poner ningún factor adelante, pero sí la probabilidad de encuentro va con la concentración a la cuántas moléculas tengo que meter de una especie. Esto es de acá para acá que se consume y para el otro lado esta la llamábamos X1. Decae con K'3. Después, E no está en ningún otro lado. Ahora viene cuya concentración llamamos X1, que es la enzima activada. Entonces esa me da K3 por E por S2 a la gamma menos K'3 por su concentración, y después está que interviene acá, menos K1 por S1, y esta decíamos que era concentración X1, más K'1, esta la llamábamos concentración X2, y a su vez esta decae de nuevo en la enzima más S2, así que K2 por X2, porque esta tenía concentración X2. Y de X2 a DT es el complejo. Entonces, no tiene nada que ver con la activación, aparece acá. Se crea una molécula cada vez que se junta una del sustrato con esta enzima, que ocurre con esta tasa K1, y se destruye una cada vez que se disocia, que se separa el sustrato,
o, esta era X2, ¿no? O se transforma el sustrato en producto. Y estas son las ecuaciones para las enzimas. Y lo que uno ve es que si suma, que es lo que hicimos, es lo que pasa siempre con las enzimas, ¿no? Si yo miro esto de acá, está acá, con signo cambiado. Y esto de acá es esto de acá cambiado de signo. Con lo cual, es lo que les había dicho en la última transparencia, la suma, o sea, si sumo todo esto, sumar las derivadas es lo mismo que hacer la derivada de las sumas, me da 0 y por lo tanto la concentración de enzima es constante y es, me parece que lo llamamos E sub 0, sí, E sub 0, constante. Y entonces uno puede escribir a E como E sub 0 menos x1 menos x2 y reemplazar en las ecuaciones y me quedo con 4 ecuaciones, que son las que tenía recién en la escritas. Entonces vamos a mirar ahora esas. ¿Qué hice? Que no sé dónde. Ahí está. Ahí está. Bueno, acá puse un poco más de ecuaciones para no tener que escribir tanto en el pizarro. Vamos a hacer la cuenta con lindas fórmulas. Entonces, estas son las 4 ecuaciones. O sea, acá todo lo que hice de las ecuaciones que escribí antes fue que donde decía... No, acá están escritas enteras. Dice E. Estas son las ecuaciones que acabamos de escribir. Y después uno puede reemplazar E por E sub 0 menos x1 menos x2. Pero de todos modos me quedo con 4 ecuaciones justamente porque no hace falta resolver la ecuación de E, porque automáticamente sé cuánto vale E. Pero entonces me quedo con 4 ecuaciones, las de S1, S2, X1 y X2, y E la puedo escribir como E sub 0 menos X1 menos X2. Para escribir menos la escribo como E. Y entonces después vamos a introducir las cantidades adimensionales al estilo de lo que hacemos siempre para separar las escalas temporales. Y bueno, acá la forma en la que se hace la dimensionalización es diferente, pero se puede plantear otra dimensionalización y uno de los problemas pregunta a ver cómo queda si uno usa otra dimensionalización, porque habitualmente nosotros poníamos para el sustrato, dimensionalizábamos con la concentración inicial, con las concentraciones iniciales. Pero acá adimensionaliza el sustrato y el producto con ciertas cantidades que tienen unidades de concentración. O sea, medio con constantes de disociación. Fíjense que esto es S1 dividido K2 más K menos 1 sobre K1, que sería tener en cuenta la constante de disociación a partir de esto, tanto para el lado del sustrato como para el lado del producto. Y en el caso del sustrato, del producto, quiero decir que es sigma 2, adimensionaliza con la constante de disociación de la reacción de fosforilación de la enzima, de activación de la enzima, de activación por parte del ADP.
porque esa reacción tenía K3 y K-3 y metía gamma moléculas. A ver, vamos a ir para atrás. Ah, no, estaba acá. Acá. La de K3 metía gamma moléculas, con lo cual esto quiere decir que K3 por S2 a la gamma por concentración de S2 a la gamma por concentración de es algo que tiene que tener unidades de concentración sobre tiempo. Entonces tiene unidades de 1 sobre tiempo concentración a la gamma. Y por eso es que le necesito sacar ahí. Le necesito sacar la raíz gammaésima para que me dé unidades de concentración. Pero bueno. Y en el caso de las enzimas sí es lo mismo que antes, que es adimensionalizar con las concentraciones, con la concentración total de enzima. Y en el caso del tiempo, el tiempo pone de nuevo la E0, que es la, vamos a decir, o sea, si yo quiero pensar esto al estilo de como hicimos todas las cuentas hasta ahora, vamos a suponer que E sub 0 es una cantidad pequeña, que hay poca enzima. Y entonces es el mismo tipo de adimensionalización, lo único que con una cosa adicional metida ahí, con este cociente, que podría ser 1, ¿no? Porque es K2 más K menos 1 sobre K2. Podríamos haber puesto solamente E sub 0 K1. Para, para dimensionalizar. Acá el tau es el adimensional, el t es el que tiene dimensiones. Y el estilo del que habíamos usado hasta ahora sería haber tomado solamente E sub 0 K1. Pero bueno, esta es la dimensionalización, me parece y que sigma hicimos. 2, ¿Cómo? sigma 2, en sigma 2, esa es la dimensional, ¿cierto? Sigma 2. Todos estos son adimensionales. Sigma Y 1, sigma 2, U sub 1, U sub 2 y tau son sí, las cantidades adimensionales. y el factor de K3 entre cada, el factor que acompaña a S2 para sigma 2 está elevado a la 1 entre gamma. Es lo que acabo de explicar. ¿Por No qué? que, ok, no que me ¿Mm? escuché. Sí, sí, está a la 1 sobre gamma porque las unidades que tiene este factor, a ver, vamos a ir al pizarrón. A ver, ¿dónde está el pizarrón? Cuando uso una cosa, me desaparece la otra. Tengo 500 cosas, pero no sé lo que tengo que hacer para que me quede adelante. A ver, ahora. Ahí está. Bien. Bueno. Porque es esta cosa, ¿no? Fíjate. Vamos a usar esta ecuación. Fíjate acá. Esto tiene unidades de ADT, tiene unidades de concentración sobre tiempo, ¿no? Entonces, esto quiere decir que K3 por S2 a la gamma por E tienen esas unidades. Todo ese producto tiene unidades de concentración sobre tiempo. Pero K3 S2 a la gamma por E tiene unidades de K3 por unidades de S2, que es concentración a la gamma por unidades de E, o sea, tiene unidades de K3 por unidades de concentración a la gamma más 1. Y esto tiene que tener igual a unidades de, dijimos, concentración sobre tiempo. Entonces K3 tiene que tener unidades,
Entonces las unidades de K3 son unidades de concentración sobre concentración a la gamma más 1. Con 1 sobre tiempo, concentración a la gamma. Entonces, para que, como vos querés adimensionalizar con algo, y K'3 tiene unidades de tiempo, inversa de tiempo. K'3, le voy a poner otro color. K'3 por una concentración tiene que tener unidades de concentración sobre tiempo, o sea, esto tiene 1 sobre tiempo. Entonces, si yo hago K'3 sobre K3, no me da concentración como en un paso de reacción elemental, ¿no? Si yo hago K'3 sobre K3 unidades, este me quedaba que tenía 1 sobre tiempo y este tenía 1 sobre concentración a la gamma por tiempo. O sea, esto tiene 1 sobre concentración a la gamma, 1 sobre 1 sobre concentración a la gamma, o sea, concentración a la gamma. ¿Está bien? Y por lo tanto, K'3 sobre K3 a la 1 sobre gamma tiene unidades de concentración, que es lo que voy a usar para dimensionalizar. Eso es porque está colapsadas todos los pasos de reacción en un paso cooperativo. Entonces las constantes tienen concentraciones a la menos algo y no a la menos 1. Ok, bueno. Gracias. Entonces, espera que ahora sigo con la cuenta que veníamos aquí. Bueno, entonces... BRIM, entonces se usan esas adimensionalizaciones y como siempre se toma para la escala de tiempo que se usa para dimensionalizar es la escala rápida, no, es la escala lenta, ¿no? Porque estoy agarrando un tiempo, K1 por E0 es una inversa de tiempo, que es pequeño, es un tiempo muy cortito, es la escala rápida, ¿no? Es un tiempo muy cortito, es lo mismo que antes. Y entonces, de esa forma, usando un tiempo muy cortito para dimensionalizar, me queda acá con un epsilon. K1, miren que quiero ver, K1 por E0 es un 1 sobre tiempo. No, es un tiempo muy largo, es verdad. K1 por E0 tiene unidades de 1 sobre tiempo. K1 por E0 es pequeño. Eso quiere decir, y es una inversa de tiempo, eso quiere decir que es un tiempo muy largo. La escala en la que estoy adimensionalizando es la escala de tiempo larga, que era lo que les dije la vez pasada. Estamos mirando en la escala lenta y lo que es rápido lo suponemos instantáneo. Entonces, bueno, con esa dimensionalización no voy a hacer la cuenta, hay que reemplazar nada más. Estas 4 ecuaciones se transforman en estas otras 4, donde, a ver, tal vez hay alguna, se redefinen estos nu alfa, que es lo que está acá, ¿no? Al epsilon es una cantidad pequeña que tiene el E0 metido ahí. Nu, bueno, acá están lo que son los distintos parámetros que aparecen acá. Nu, alfa, todos son adimensionales, y epsilon es una cantidad pequeña. Bien, estas son de nuevo las ecuaciones adimensionales, y lo que se hace es de nuevo la aproximación cuasiestacionaria, que significa que las enzimas muy rápidamente alcanzan el equilibrio, o sea, pensar que los sustratos varían lentamente comparado con cómo varían las concentraciones de enzima. Y entonces es como si fueran constantes, este sigma fuera constante, y entonces las concentraciones de enzima van siguiendo esas constantes.
Entonces como que hacen cero la parte derecha. Están en una especie de equilibrio móvil. Siguen el valor que toman sustrato y producto, van siguiendo esos valores. Y en este caso entra el producto en las ecuaciones, a diferencia de lo anterior, porque el producto activa la enzima. Si no, el producto, ¿se acuerdan que era como una cosa que era el resultado de que no me importaba en las ecuaciones? Acá entra porque es el que hace que la enzima pueda funcionar. Bien, entonces usando la aproximación cuasi-estacionaria se llega, uno igual a cero la parte derecha de estas dos ecuaciones y se llega a esta igualdad. Y entonces se pueden reescribir estas dos ecuaciones en forma compacta, reemplazando, bueno, con esta función no lineal que depende de las concentraciones adimensionales de sustrato y producto. Entonces, en este caso, a diferencia de los casos anteriores que habíamos visto, que teníamos un sustrato que era el único lento, bueno, cuando teníamos el inhibidor competitivo había dos cosas lentas, el sustrato y el inhibidor, pero nunca nos preocupamos mucho por las ecuaciones lentas. Acá sí nos ocupamos de las ecuaciones lentas. O sea, acá lo que estamos haciendo es, usamos la aproximación cuasi estacionaria y la vamos a reemplazar en las ecuaciones en el tiempo lento y vamos a mirar cómo se comportan estas ecuaciones. Y estas son las que van a tener oscilaciones. En particular, uno puede buscar sus puntos fijos. Los puntos fijos se pueden deducir, o sea, se hace igual a cero esta parte derecha con esta fórmula horrible, pero se obtienen. ¿Cuánto dan los puntos fijos? Y hay un punto fijo. Muchas veces en estas ecuaciones que son en dos variables nada más, se hace algo que se llama graficar las nullclinas, cuando uno tiene dos variables. ¿Qué quiere decir? Lo que uno hace es graficar en el plano sigma 2, sigma 1 o sigma 1, sigma 2, las curvas que hacen que la parte derecha sea 0. Entonces, esto igual a 0 y esto igual a 0. Y donde se cortan esas dos que se llaman las nullclinas, que son las que hacen 0 la derivada de una o de la otra variable, donde se cortan las nullclinas, quiere decir que las dos son a la vez igual a 0 las derivadas, ahí tengo los puntos fijos. Es una cosa que se usa bastante. O sea, esto define esto de sigma 1 a de tau igual a 0. Ah, acá todavía no está estas son las nullclinas. Pensé que estaba calculado el punto fijo. No, estas son las nullclinas. Esto es lo que hace que la parte derecha de la ecuación de arriba sea 0. Y esto es lo que hace que la parte derecha de la ecuación esta, de sigma 2 a de t, sea 0. O sea, esta es la que hace que esto sea 0 y esta es la que hace que esto sea 0. Esto se llaman las nullclinas. Y dadas las nullclinas, donde se cortan las nullclinas, uno tiene el punto fijo. Y acá está. Sigma 2 es proporcional a nu con esa constante P, que es esto de acá, alfa sobre eta, y alfa y eta hay que buscar para atrás qué son. Y sigma 1, una vez que tengo sigma 2, se escribe de esa forma. Bueno, y uno puede... Uy, me quedó una palabra medio en inglés. Las ecuaciones linealizadas alrededor del punto fijo quiere decir... Me fijo cuáles son los puntos fijos y linealizo las ecuaciones alrededor y uno las encuentra para ver si el punto fijo es estable o no. Pero bueno, esto es la fórmula. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer, después de la pausa, que me parece que me voy a ir a mi casa, es hacer unas simulaciones numéricas para encontrar esto, para encontrar estas oscilaciones. Acá hay un gráfico donde este es sigma 2 y este es sigma 1. Estas líneas punteadas son las nullclinas para este valor de los parámetros que están escritos ahí. Y partiendo de esta condición inicial se obtiene la oscilación. Bueno, entonces vamos a cortar acá. No sé si alguien quiere... estaba pensando, pero si me voy a mi casa tengo que cortar el Zoom. Bueno, voy a cortar el Zoom y lo vuelvo a lanzar desde mi casa, ¿está bien? Dale. Dale, perfecto. Dale, Muy perfecto. bien. Hasta luego. Nos vemos en un ratito. Chao, chao.